Bueno, la primera parte de Apocalipsis 19, es decir, del versículo 1 hasta el versículo 10 incluido, allí vimos el reconocimiento por parte de todos del Mesías Rey, es lo que hemos visto, ¿no? Se le reconoce pues, por parte de los diferentes grupos de redimidos celestiales y terrenales. Pero lo que vimos era un reconocimiento enmarcado en la sección de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque tenía que ver con las bodas del Cordero. Por eso no es un reconocimiento fuera de la sección de la Iglesia. La sección de la Iglesia comenzó en Apocalipsis 15:5 y finaliza en Apocalipsis 19:10. Ahí es donde finaliza esa gran sección. Y debía ser el reconocimiento por parte de todos porque tiene que ver con las bodas del Cordero. Y quien corona realmente al esposo, la corona del esposo es la esposa. Por eso tenía que ser así. Bien. Y vimos en los versículos 1 a 4 aquellos redimidos que están en el cielo. Nos mostraron a esos redimidos que están en la casa del Padre, donde decía hay muchas moradas diferentes, pues para los diferentes grupos de redimidos celestiales, como vimos en el Evangelio de Juan 14, versículo 2. En el versículo 1 vimos al número total de los redimidos que están en el cielo. Es decir, el cuerpo de Cristo y los demás santos que están relacionados con otro candelero, con el candelero judío. Ese es el número total de los redimidos en el versículo 1 de este capítulo 19. Los versículos 2 y 3 nos muestran a los santos de ambos candeleros, vengados y listos para ocupar el lugar que les corresponde. Son los remanentes celestiales. Y el versículo 2, siguiendo con esta descripción, lo que nos muestra son los santos en el cielo que tienen que ver con la iglesia ramera. Los santos que están en el cielo que tienen que ver con la iglesia ramera que está en la tierra, es decir, con el candelero gentil. Pero son esos santos con la inmundicia vengada. Son los vencedores de esta inmundicia, los vencedores de la iglesia. Su nombre, de alguna manera, queda desligado del testimonio juzgado y ajusticiado. ¿Por qué? Porque ha sido quitado ese mal testimonio. La ramera ha sido quitada, eliminada. Pero nos los muestran como aquellos que están en conexión, ¿de acuerdo? El testimonio de Jesús en el candelero gentil es vindicado, eso es lo que nos muestra el versículo 2. El versículo 3 son los santos en el cielo que tienen que ver con el candelero judío. ¿Representados por quién? Pues por su cabeza, el anticristo. Estos ven cómo quedan definitivamente desligados y libres del testimonio juzgado y ajusticiado porque también es quitado. Ambos son quitados, el mal testimonio gentil y el mal testimonio judío. El testimonio de Jesús, una vez más, es vindicado, esta vez en el candelero judío. Y el versículo 4, donde tenemos la consumación del reconocimiento del cielo, de todo el cielo, hacia Cristo Rey. Es el mismo trono, junto con los atributos de Dios, quienes cumplen el deseo del mismo Padre honrando al Hijo. Después vimos en los versículos 5 y 6, ya es un traslado a la tierra. Pasamos de los redimidos en el cielo, en el reconocimiento de todo el cielo, en general, los diferentes grupos, incluido el trono, Dios mismo, el Padre, que reconocen al Señor. Pasamos a la tierra, los versículos 5 y 6, donde en el versículo 5 tenemos el requerimiento final a toda la tierra, a todos los de la tierra. Y el versículo 6 es la respuesta de toda la tierra, reconociendo al Rey con los redimidos que inauguran el reino, naturalmente a la cabeza de todos estos. En los versículos 7 a 8 tenemos las bodas. Son los llamados a las bodas. Son sus participantes celestiales. En el versículo 7 son los amigos del esposo. Dice, gocémonos. Y en el versículo 8 tenemos a la esposa. Estamos hablando de los versículos 7 y 8, los participantes celestiales. Versículo 9. Es ya la tierra. Es la cena de las bodas. Son los participantes de la cena. Algo que tiene que ver con la tierra. No son los redimidos celestiales. Ahora,
Ahora son los redimidos terrenales. Son los que entran al reino procedentes de la gran tribulación, encabezados por los santos de Israel, es decir, encabezados por un israelita de verdad, como dice de Natanael en Juan capítulo 3. Un israelita de verdad, o mejor expresado, de los verdaderos, los que buscan a Jehová, como Natanael de Caná. Y en el versículo 10, ¿qué es lo que vimos? El versículo 10, de alguna manera, es como un versículo colgado entre diferentes secciones, entre diferentes grandes secciones de la Escritura. Porque lo que hace el versículo 10 es finalizar. También enlazará posteriormente cuando lleguemos a capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, pero lo que hace de alguna manera es finalizar una gran sección. El versículo 10 cierra el círculo de lo que llamamos los juicios incriminatorios, es decir, completa el ministerio iniciado en Apocalipsis 1, en los versículos 1 a 3. Aquel ministerio iniciado en el principio mismo del libro de Apocalipsis, de la profecía, aquí lo completa, queda completado, todos los juicios incriminatorios. Es un versículo menospreciado o desatendido por no ser discernido, naturalmente. Es menospreciado o desatendido por no ser discernido. Digo que menospreciado y desatendido es la misma cosa, da igual decirlo una expresión que otra. Suena más suave. No hace tanta pupa decir desatendido, pero desatendido significa menospreciado, de la misma manera. No obstante, es uno de los versículos más importantes de toda la Escritura, de todo el conjunto de la Escritura. Ya sabemos, ya lo sé, todos los versículos son importantes y forman parte de un todo, sí, pero este concretamente apunta a cosas muy, muy grandes. Por eso insisto en que en el versículo 10 de este capítulo 19 de Apocalipsis es uno de los versículos más importantes de la Escritura, de toda la Escritura. Resume y explica la catástrofe del candelero. Es decir, ¿cuál es esta catástrofe? No haber sido uno con la Escritura. Que el candelero no ha sido uno con la Escritura. Que el testimonio de Jesús no ha sido uno con el espíritu de la profecía. Antes de nada debemos entender que testimonio de Jesucristo, esta expresión testimonio de Jesucristo, no es algo que simplemente debemos predicar. El testimonio de Jesucristo no es algo que simplemente debemos predicar. No es simplemente la predicación del Evangelio a los perdidos. Eso es una visión muy reduccionista, absolutamente reduccionista. En realidad, el testimonio de Jesucristo es aquello que se nos ha dado en depósito a los creyentes de Jesús. Es el candelero responsable de hacer que éste sea conforme al espíritu de la profecía, que sean uno los dos. El espíritu de la profecía es el ministerio de los ángeles, como vimos, es la escritura desvelada. El ministerio de los ángeles no es la escritura, es la escritura desvelada, los misterios al aire, abiertos. Es su ministerio. Es la escritura según el espíritu. Ese es el ministerio de los ángeles, la escritura según el espíritu. No es la escritura tal y como la vemos nosotros. Nosotros somos la iglesia ahora mismo, el testimonio de Jesús en este caso. Eso es lo que somos nosotros, el testimonio de Jesús. El espíritu de la profecía, digo que no es la escritura tal y como la vemos nosotros, sino lo que deberíamos ver, que es los cielos abiertos. O expresémoslo de otra manera, que es exactamente lo mismo que los cielos abiertos. La escritura abierta. Digamos que es aquello como si la contemplásemos desde lugares celestiales, es decir, con sus misterios desvelados. Y el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía deberían coincidir. La pena es que no coinciden. El testimonio de Jesús, es decir, nuevamente, el candelero entregado a los hombres, es, según este versículo 10, consiervo del espíritu de la profecía. Cuando le dice, yo soy consiervo tuyo, no está diciendo que el ángel es lo mismo que él, somos iguales, no. Está diciendo que él es el representante del espíritu de la profecía y que Juan es el representante del testimonio de Jesús. Y por eso dice que es consiervo de él y de aquellos que tienen el testimonio de Jesús. Porque el testimonio de Jesús es o debe ser consiervo del espíritu de la profecía. El testimonio y el espíritu de la profecía son una unidad ante Dios. Uno
pertenece a los lugares celestiales como la verdad absoluta, como los misterios de Dios, y el otro es dado a los hombres que deben recibir esa verdad, esos misterios desvelados o revelados. Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, o más bien, decimos nosotros, debería haberlo sido. Y el ángel continúa teniendo razón, ¿eh? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y le dice a Juan, no adores lo que no entiendes. ¿Cómo se te ocurre adorar esto? Si lo que tú eres debería ser lo mismo que soy yo. El testimonio de Jesús debería ser el espíritu de la profecía. El candelero, la iglesia, debería ser lo mismo que la escritura, uno solo. La pena es que no lo es. Debería haberlo sido. Como deberían haber sido la misma cosa la iglesia y el cuerpo de Cristo. Esto nosotros también lo sabemos. Y desgraciadamente sabemos que no es así. Pero Juan, en este versículo, es visto como el representante de la iglesia, del candelero, es decir, del testimonio de Jesús. Y Juan es un zoquete. Y adora lo que no debería, porque para él el espíritu de la profecía personificado en el ángel es algo muy alto que no llega a poseer Juan. No comprende que él, es decir, todos nosotros, es nuestro representante, no comprende que deberíamos poseer ya el espíritu de la profecía, es decir, los misterios desvelados, discernidos. Es decir, deberíamos ser uno con él, ser consiervos con el ángel, uno con el espíritu de la profecía, consiervos con el espíritu de la profecía. Y la Odisea nos dice, ser uno con el espíritu de la profecía es tener pretensiones que no nos corresponden. Eso es lo que dice la Odisea. La Odisea dice, eso es querer acceder a lugares que nos están vetados. La Odisea dice, esto es algo demasiado alto para el creyente mientras que está en la tierra. Ya conoceremos cuando estemos con el Señor. Pero el Espíritu contesta, mentirosa, ramera. Eso es lo que contesta el Espíritu. Mentirosa, ramera. No es que lo diga yo así como una frase, es lo que hemos podido deducir de todo este estudio. ¿Qué es lo que contesta la Odisea al Espíritu? Mentirosa, ramera. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y le sigue contestando el Espíritu, tú has hecho inmundamente que tus hijos no lleguen a comprender esto, como dice Apocalipsis 2:20, porque has profanado la Escritura desde los tiempos apostólicos, como dice Apocalipsis 2:4. Eso es lo que le dice el Espíritu a la Odisea. Eso es lo que el Espíritu ha estado diciendo a la Odisea durante muchos capítulos, que no puede ser. ¿Entendéis por qué hablo de Apocalipsis 19:10 como uno de los versículos más importantes de toda la Escritura? Veamos cómo el testimonio de Jesús, el candelero, debe concordar, ser uno con el espíritu de profecía. Jeremías 15:19. Allí dice, si te vuelves, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Vaya. El Señor dice, si disciernes, serás como mi boca, dice el Señor Dios Todopoderoso. Si disciernes, serás como mi boca. Esto es muy grande, esto es muy alto, para que la Odisea nos diga que nosotros no podemos ser esto. Si disciernes, serás como mi boca. Y eso lo dice el Señor Dios Todopoderoso. Igual que mi boca, dice el Señor Dios Todopoderoso, con respecto a nuestro discernimiento. Y Apocalipsis 22:17, a tenor de todo esto, dice una expresión, no vamos a leerlo todo, pero dice, el espíritu y la esposa dicen, quedémonos aquí, el espíritu y la esposa dicen juntos, juntos. El espíritu y la esposa dicen, están en absoluta comunión. Y cuando lleguemos a Apocalipsis 22:17, bueno, ya en Apocalipsis 21 ya veremos, hay una comunión
absoluta, brutal. Pues como la que vemos en Apocalipsis 4 y 5, con los ancianos en el trono. En el trono, no al lado del trono, en el trono del Señor. Esa misma comunión, algo enorme, grandioso. El espíritu y la esposa dicen, el espíritu y la esposa deben decir ya. Igual que mi boca, dice Jeremías 15:19. Igual. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Como decía antes, este versículo 10 de Apocalipsis 19 es uno de los versículos más importantes de la Escritura. Si esto que dice este versículo, que trata de, bueno, no es que lo diga el versículo, lo que hace el versículo es resumir todo lo que hemos visto hasta ahora. Y si esto se hubiese comprendido, los creyentes, el mundo entero, nos habríamos ahorrado muchos capítulos de Apocalipsis. Pues mira, para empezar, las trompetas y las copas, nos las habríamos ahorrado todas, las trompetas de los judíos y las copas de la iglesia, nos las habríamos ahorrado. Pero bueno, ahora lo que tenemos es que este versículo 10, que es muy importante para enfocarnos, lo que hace es dar paso a la ira del Cordero. Da paso este versículo 10 ahora a una vara de hierro que se va a imponer y que va a durar 1000 años sobre los hombres. El tiempo de los juicios incriminatorios ha finalizado con todo el mundo convicto. Judíos, gentiles e Iglesia de Dios, todos convictos. El Señor ha extraído un remanente de su pueblo hebreo para la inauguración del reino y un remanente de su pueblo espiritual para ser la esposa corona de su esposo, porque ella es su corona, como hemos visto en Proverbios 12:4, en el Cantar de Salomón 3:11 y en Juan 2:1-4. Sigo diciendo lo que hace este versículo 10. Finaliza toda la sección porque la semana 70 se ha consumado. Queda consumada totalmente. Y la tribulación ha cumplido su objetivo. El objetivo que tiene el Señor con la tribulación es cumplido ya. Finalizado. Este versículo 10 finaliza todo. El tiempo del testimonio de Jesús también ha concluido. El tiempo del testimonio de Jesús en la tierra ha concluido con este versículo 10. A partir de ahora se iniciará un nuevo tiempo dispensacional de relación de Dios con los hombres. La relación de Dios con los hombres cambia. Ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 21. Ahora tenemos muchos juicios por delante. Juicios me refiero a juicios ejecutivos. Pero antes de tratar esa dispensación, como digo, antes de tratar el capítulo 21, lo que vamos a ver es la justicia del Señor. Desde ahora, de este versículo 11 del capítulo 19 y todo el capítulo 20 incluido. Es la justicia del Señor. Después de los juicios incriminatorios, la ira del Cordero no se tarda. Y viene trayendo consigo la justicia, porque viene a establecer justicia y a ajusticiar. A las dos cosas. A establecer justicia y a ajusticiar. A las dos cosas. Con respecto a esto, una nota muy importante, porque vamos a pasar ya a esta materia. No nos dejemos llevar por la efervescencia del momento, ¿vale? El Señor viene y es motivo de gran gozo y de satisfacción. Para nosotros es motivo de resarcimiento, de ser saciados de justicia. Pero que estas cosas, a nosotros, no nos ofusque a la hora de continuar interpretando las escrituras que tenemos por delante. Debemos seguir la tipología, es decir, la simbología, las figuras y sombras, las correspondencias escriturales. No podemos cambiar nuestro estudio ahora. No podemos cambiar la hilación del espíritu que nos está llevando. Los elementos simbólicos que tenemos por delante continúan teniendo la misma interpretación que antes. Siguen teniendo la misma significación. No debe intimidarnos en absoluto que la doctrina oficial de la Iglesia, las doctrinas o las interpretaciones oficiales de la Iglesia tengan una línea que compartan casi todos sus hijos. No debe intimidarnos en absoluto. Nosotros debemos seguir tratando la Escritura conforme a la simbología y correspondencias que hemos contemplado y examinado hasta ahora.
Porque con respecto a esto, con respecto a interpretación, las interpretaciones oficiales acostumbran a seguir una línea cuando están interpretando Apocalipsis hasta que simplemente deciden dejar de seguir esa línea. Dejar de interpretar la simbología. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque les parece mejor. Cuando digo les parece mejor, parece que esté cargando contra otros. No, no, yo me cargo contra mí mismo. Yo pertenezco a esta porquería. Yo pertenezco a esta inmundicia también. Nosotros pertenecemos. Nosotros. Digo, las interpretaciones oficiales se dedican a esto. Pues establecen una línea a seguir y simplemente cuando llega el momento que se la tienen que saltar, porque les parece bien para su ideología, se la saltan. Y eso, pues, no hace falta que explique lo que significa. Como mínimo, significa una pérdida de bendición enorme, porque perdemos el hilo del espíritu. El granizo sigue siendo el mismo granizo. El trueno continúa siendo el mismo trueno. El terremoto continúa siendo el mismo terremoto. El tabernáculo continúa siendo el mismo tabernáculo. Todo tiene la misma significación. No podemos salirnos de aquí. Bien. En cuanto a el pasaje que hemos leído, esta segunda parte del capítulo 19, desde los versículos 11 a 21. Hay dos series de versículos en esta segunda parte del capítulo, en esta nueva sección, ¿no? Los versículos del 11 al 16. Los versículos del 11 al 16 son el advenimiento, atención, del imperio de Dios. Alguien dirá, oh, es el advenimiento del Señor. De momento vamos a dejarlo en el advenimiento del imperio de Dios, la venida del imperio de Dios. Estos versículos del 11 al 16 nos hablan del imperio de justicia y de su implementación. Llega el tiempo de la prevalencia del espíritu sobre la carne en la tierra. Es importante observar que no nos habla del gozo de los poseedores del reino. Esto es importante observarlo. No nos habla estos versículos, bueno, el capítulo, todo lo que resta de capítulo no nos habla del gozo de los poseedores del reino. Lo que nos habla es del imperio de justicia impuesto a las naciones. Y tampoco nos habla del reconocimiento de la gloria del Señor entre los súbditos del reino, sino que nos habla de su gloria entre las naciones, de su supremacía. No sé si me explico. Una cosa es el reino y otra cosa es el milenio. Son cosas diferentes. El reino tiene 1000 años de duración, mientras que esté en la tierra el milenio sí. Pero el milenio es una cosa y el reino es otra. Los súbditos del reino son una cosa y las naciones sobre las cuales es impuesta la vara de hierro es otra muy diferente. Bien, porque decía esto de la gloria, su gloria entre las naciones, es decir, su supremacía, la supremacía de todo esto entre las naciones, porque los suyos, es decir, los del Señor, en el reino, los que van a ir al reino ya le han reconocido y aceptado con gozo. Lo hemos visto en los versículos 1 a 9 ya. Ahí nos hablaba del reino del Señor, de su coronación, el reino. Lo que viene a partir de ahora, en estos versículos que tenemos, más todo el capítulo 20, no es gozo, no son parabienes, es justicia en la tierra. Bien, decía que los suyos ya la han reconocido en los versículos 1 a 9 y la han aceptado con gozo, pero los que no son suyos, es decir, en las naciones, estos tendrán que tragar con la supremacía del Señor y con la supremacía de este imperio del Señor, que es el pasaje que vamos a tratar ahora. Después veremos los versículos 17 a 21. En los versículos 17 a 21 parece que vayamos a ver lo mismo. No es lo mismo, tiene que ver muchísimo, evidentemente, pero tiene unas connotaciones diferentes. Los versículos 17 a 21 nos los muestra como el fin del imperio de Satanás, o, vamos a expresarlo mucho mejor, el fin del imperio de la carne, lo cual es lo mismo. Cae el falso profeta y cae la bestia. Los poderes del mundo que habían sido entregados a Satanás en su día. Eso es lo que cae.
en los versículos 17 a 21. Los versículos 17 y 18 nos enseñarán que la prevalencia en la tierra de la carne sobre el espíritu, como medio de vida y juicio de los hombres, llega a su fin. Esa carne que prevalece, como vemos ahora, la carne prevalece sobre el espíritu, la concepción, el razonamiento, todo esto prevalece sobre el espíritu. Eso, los versículos 17 y 18, nos enseñarán que la prevalencia de la tierra de la carne sobre el espíritu como medio de vida y juicio entre los hombres, manera de actuar entre los hombres, llega a su fin. Y los versículos 19 a 21 nos hablan de justicia inmediata, no de la justicia que se va a imponer y que va a ser duradera durante 1000 años, sino de la justicia inmediata. Nos hablan los versículos 19 y 21. Nos habla de la limpieza, nos hablarán de la limpieza de la tierra para la inauguración del reino y de la dispensación. Las dos cosas, inauguración del reino y de la dispensación. Es decir, versículos 11 a 16, advenimiento de la prevalencia del espíritu sobre la carne. Versículos 17 a 21, fin de la prevalencia de la carne sobre el espíritu. Versículos 11 a 16, el reino o imperio de Dios sobre los hombres. La serie de versículos del 11 al 16 forman una unidad en sí mismos, un conjunto de caracteres de lo que va a acontecer en el cambio de régimen, porque va a haber un cambio de régimen, ¿eh? Es la descripción de la nueva dispensación, pero en cuanto al gobierno del mundo. Recomiendo volver a tratar cuando hablamos de las dispensaciones, antes del inicio de los estudios, ¿eh? Con la creación del hombre, Dios puso todo bajo su dominio, bajo el dominio del hombre, pero no fue hasta Noé, después del diluvio, no fue hasta entonces que se dio al hombre el derecho de gobernar a otros. Y no solo eso, se le dio a partir de Noé el derecho, bueno, después del diluvio, el derecho de gobernar a otros, el temor de los animales y el consumo de su carne, y además la orden de esparcirse y llenar la tierra. Pero hasta entonces no se le dio, al hombre se le dio el dominio, pero no se le dio el derecho de gobernar a otros hombres. A partir del diluvio, sí. El trono de Israel, cuando se establece el trono de Israel, marca el deseo de un gobierno humano bajo el temor de Dios y con supremacía sobre las naciones. Su apogeo o esplendor del trono de Israel fue con Salomón, primer libro de los Reyes, capítulo 10. Ese es el apogeo. Es decir, esa es, en el fondo, ese capítulo habla es un tipo, una simbología del reino en gloria del Señor. Y ahí implica también no solamente el reino del Señor, el reino glorioso del Mesías, sino implica también este capítulo 10 del primer libro de los Reyes, implica el deseo de un gobierno humano bajo el temor de Dios y con supremacía sobre las naciones. Eso es lo que vamos a tener a partir del fin de la tribulación. Hablaba del trono de Israel porque al fracaso del trono de Israel, se entrega la soberanía imperial a los gentiles. Cosa que ha marcado y sigue marcando hasta el día de hoy y marcará hasta el fin de la tribulación el tiempo en la tierra. La soberanía imperial dada a los gentiles marca el tiempo hasta el fin de la tribulación. Lo vemos ya hoy en día esto. Todo eso ocurrirá hasta que venga un hombre, el postrero, el Omega, ese hombre que establecerá y cumplirá el plan divino tomando el imperio o supremacía, el imperio hegemónico sobre todos. A partir de este versículo 11 de Apocalipsis 19, ya no es el reino de los cielos se ha acercado. ¿Recordáis la expresión? El reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que les decía. Va a venir el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que se les anunciaba. Recibidlo, aceptadlo, preparaos para ello, se les decía a los judíos. Pero a partir de este versículo 11 ya no es el reino de los cielos se ha acercado. Se acabó la predicación. Esa predicación ha finalizado a partir de este versículo 11. Ahora es el reino ha llegado. Y llega para subyugar el imperio de la carne, para someterlo al dictado del espíritu.
Nosotros diremos, eso es maravilloso. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Porque el hombre siempre lo rechaza todo. Así que comenzamos. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Digo que arrancamos el versículo 11, pero vamos a ponernos en situación. Entonces vi el cielo abierto. El cielo abierto. Esta es la última de las 4 grandes divisiones de la profecía. La última de las aperturas en el cielo. Aquellas aperturas que nos muestran el desarrollo del juicio de Dios. Esta es la última y definitiva. Veámoslas rápidamente. Apocalipsis 4:1. Una puerta abierta en el cielo. Es aquella puerta de la cual se le habla a Filadelfia en Apocalipsis 3:8. Es la puerta abierta que recibe al cuerpo de Cristo junto con el Espíritu Santo, que lo vemos también en segunda carta a los Tesalonicenses 2:6. Esta puerta abierta en el cielo, la de Apocalipsis 4:1, es la misma que se le dice a Filadelfia. Es la puerta abierta que recibe al cuerpo de Cristo junto con el Espíritu Santo y hace, además de recibirlos, hace que se inicien los juicios incriminatorios. La puerta que se abre en el cielo, en Apocalipsis 4:1, inicia el contacto de este con la tierra. Es solo una puerta abierta, un primer contacto. Y cuando hay un contacto de lo celestial, de lo que pertenece a Dios con la tierra, pues la tierra humea, naturalmente que humea, como en Éxodo 19. No siempre fue así esto, que la tierra humeaba al contacto. No siempre fue así. La presencia de Dios en Edén no producía esto. Una vez vino la caída del hombre, toda la creación fue sometida bajo los efectos de aquel que la tenía bajo su cuidado. Es decir, el hombre sufrió los efectos de aquel que la tenía sometida bajo sus cuidados. Eso lo vemos en Romanos 8, del versículo 19 al 23. La misma justicia y santidad divina produce que la tierra sujeta a pecado humee a su contacto. No el Señor porque tenga una ira que derramar. No, no. La misma justicia de bien y santidad de su contacto humea. La misma presencia de Dios mata. Pero no porque quiera matar, sino por el contacto de la santidad con el pecado. Recordemos el arca. El arca era intocable. ¿Por qué? Porque ahí lo que representaba aquello era absolutamente santo. Tenía la presencia de Dios. La Shekinah, en medio de los querubines. Tocarla era la muerte. Porque la justicia de Dios y la santidad divina produce esto. Por lo tanto, una puerta en el cielo produce que la tierra, sujeta a pecado, ya humee al contacto de las cosas del cielo. Eso en el capítulo 4, versículo 1. Los capítulos 4 a 5 lo que nos mostraron fue la santidad y gloria divinas vilipendiadas y por lo tanto prestas a ser vindicadas. El capítulo 6 lo que nos enseñó, estamos hablando de la puerta, la primera puerta abierta en el cielo, la primera apertura. El capítulo 6 nos mostró la providencia de Dios, es decir, los seres vivientes. A esta providencia de Dios capacitando a las naciones de poder, los caballos. Cuando se ven caballos es el imperio delegado, el imperio, la potestad divina delegada sobre la tierra, delegada a los hombres. Por eso digo que nos muestra a la providencia de Dios en el capítulo 6 capacitando a las naciones de poder, caballos. ¿Para qué? Pues para desolar al testimonio. Y nos muestra también el capítulo 6, al final, una expectación de juicio para los hombres de la tierra. El capítulo 7, en cambio, nos muestra otra expectación contrapuesta a la del final del capítulo 6. Y la expectación que nos muestra el capítulo 7 es que los que padecen persecución, a causa de todo lo que ocurrirá en este capítulo 6, los que padecen persecución recibirán recompensa, la recompensa de su entrada en el reino del milenio, que habrá en el milenio. Esta es una expectación de salvación que contrasta con la del capítulo 6, donde es una expectación de juicio para los hombres de la tierra.
Después los capítulos 8 a 11 lo que nos muestran son al candelero de Israel como un testimonio fornicario, llegando a la culminación de su inmundicia. El humo del capítulo 9, por cierto, es un ejemplo claro de ello. Después tenemos otra apertura en el cielo, la del capítulo 19, versículo 11. El santuario de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario. La segunda gran apertura en el cielo. La mención del santuario de Dios tiene que ver con el testimonio, por lo tanto, con un candelero. En este caso, en el caso de 11-19, tiene que ver con el candelero del arca de su pacto, es decir, Israel. Esta apertura de 11-19, en esta apertura Dios se acuerda de Israel y muestra su voluntad de protegerlo lo suficiente, solo lo suficiente, para entresacar del candelero un remanente para el reino. Esto es lo que nos muestra esta apertura en el cielo, incluyendo los capítulos 12 a 13 y del capítulo 14. Los capítulos 12 a 13 lo que muestran son los esfuerzos de Satanás y sus instrumentos para exterminar el testimonio. Y el capítulo 14 nos muestra la separación entre vírgenes y fornicarios. ¿Para qué? Pues para obtener un remanente israelita, el remanente del Señor israelita. Allí se ve ya, en el capítulo 14, la presencia del Señor en la tierra. Bien. Ejecutando esta separación. Tenemos otra apertura en el cielo, la tercera gran sección. Capítulo 15, versículo 5. Fue abierto en el cielo en santuario del tabernáculo del testimonio. Y en esta apertura volvemos a ver que se abre un santuario en el cielo, el santuario en el cielo, por lo que vuelve a tratar de un candelero. Esta vez no hay mención a Israel, en 15.5, con el santuario, sino que se habla de un testimonio sin acotaciones, sin límites, por lo tanto universal, no circunscrito a Israel. Donde el objeto del desarrollo profético ya no es Israel, sino que cambia de candelero como objeto de sus juicios incriminatorios. Es el candelero gentil o universal. En esta apertura del capítulo 15, versículo 5, se desgranan los capítulos 16, 17, 18 y 19 hasta la mitad. El capítulo 16 trata de la inmundicia de la iglesia que ha ultrajado el depósito del Señor. El capítulo 17 es la iglesia en su fornicación con el mundo, cabalgando la bestia. En el capítulo 18 ya no cabalga la bestia, pierde su influencia y los reyes de las naciones se hartan de ella y la defenestran. Y en el capítulo 19, de los versículos 1 a 10, la ramera ya no está. Y por lo tanto se podrá manifestar la verdadera esposa, la corona, la que corona al esposo. La coronación del Señor como rey. La manifestación de la esposa como tal, sin inmundicia por medio, porque ha sido quitada la ramera, ha sido quitada la iglesia de la tierra, la manifestación de la esposa, digo que implica que el Señor es coronado, su coronación. ¿Y qué tenemos ahora? La última, la que acabamos de citar. Apocalipsis 19:11, la última apertura y definitiva. Cuando dice, entonces vi el cielo abierto, definitivamente abierto, en contacto absoluto con la tierra. Y la tierra ya ha humeado al contacto con el cielo. Ya la hemos visto humeando al contacto con el cielo durante muchos capítulos. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 incluido. Ya la hemos visto humeando durante muchos capítulos. Ya la hemos visto mostrando, aflorando la verdad del pecado. Y ahora, lo que llega llega la hora en que el cielo entrega al Señor de la tierra. Entrega a aquel que tomará su derecho sobre todas las cosas, las visibles, pero también las invisibles. Tengamos claros estos conceptos, las visibles y las invisibles, porque el Señor las toma todas, no solo las visibles. Bien, digo que el cielo está definitivamente abierto, con lo que no hay lugar para nada que no sea consumación y posterior mantenimiento de justicia. Porque el juez, a quien han sido entregado todo juicio, como dice Juan 5:22, el juez a quien ha entregado todo juicio,
Ha llegado a tomar, para tomar posesión de todo. Del trono de David, del trono de Nabucodonosor, y también sobre la creación. Y también, como hemos dicho hace un momento, ha llegado también para tomar posesión de las cosas invisibles. Apocalipsis 5:13, de las potestades. Y llega aquí para no marcharse ya, ¿eh? Llega para no marcharse. Esto va para las naciones, para los de la tierra. Lo que ocurre cuando se abre el cielo es que se ve un caballo. Ahora, se ve un caballo celestial, como su jinete. Pero este caballo es celestial, como su jinete. Hemos visto a caballos en Zacarías, hemos visto caballos en Apocalipsis, naturalmente, hemos visto caballos en Ezequiel, y todos estos caballos nos hablan del poder de Dios sobre la tierra, delegado a los hombres, a las naciones, ¿no? En este caso, el poder delegado, el poder imperial de acción, de actuación, de gobernar a todos y hacer que ese imperio, que ese gobierno caiga sobre todos de una manera u otra, ¿eh? En cuidado o en presión social. Bien, pero hemos visto un poder delegado. Ahora vemos el caballo. Este caballo es celestial. ¿Es lo mismo que aquel poder que hemos visto en otros caballos? Sí, pero con una diferencia, que ya no es delegado. Este es el poder sobre las naciones, sobre el mundo, el de gobierno, el poder de gobierno, ya no delegado, sino que viene directamente del cielo. Cuando observamos este versículo 11, lo que nos debe ocupar ahora mismo es el caballo, que es lo que se ve, el caballo. El texto nos señala en primer lugar al caballo como la pieza importante inicial, no a su jinete. Esto es muy importante. Claro, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué es lo que acostumbramos a ver nosotros? Bueno, viene el Señor, ya está, ya está. Que se quiten las demás cosas, que lo que nos interesa es ver al Señor viniendo. Pues no, error. El caballo va delante. El caballo es lo importante aquí. ¿Que el jinete es importante? El jinete a su tiempo. Lo tratamos. Pero lo importante es el caballo, que es el que va delante. Como digo, el texto nos señala en primer lugar al caballo como la pieza importante inicial, no a su jinete. El inicio de la sección es el siguiente. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Este es el inicio de la sección. Enseguida nos ocuparemos del jinete, ya nos ocuparemos del jinete. Pero fijaos que primero es el caballo. Y es muy importante entenderlo bien. No es espiritualmente ordenado interpretar con superficialidad dejando de lado estos detalles. Si dejamos de lado el caballo, pues espiritualmente será un desorden. Por lo tanto, no tendremos una buena interpretación. Las diferentes interpretaciones oficiales sobre este versículo dicen que el Señor viene montado en un caballo, mata sangrientamente a los malos con una espada y establece para los buenos un estado permanente de felicidad robótica. Ya sé que es un poco ofensivo decir esto, ¿no? Que esa es la interpretación oficial, pero no es la verdad. Viene el Señor montado en un caballo, se carga a todo el mundo sangrientamente y para los buenos les da un estado permanente de felicidad robótica. No. No es el Señor que viene montando un caballo, es el cielo abierto que nos muestra un caballo. Y es solo después de montar al caballo y su particular color, es solo después de mostrar al caballo su particular color, solo después de ello, que nos hablará de su jinete. Vamos a hacer una reflexión otra vez, nuevamente, con las aperturas que hemos visto en la Escritura.
Las anteriores aperturas en el cielo, en Apocalipsis, nos enseñan en su estructura acerca de esto que estamos hablando, qué es lo primero y qué es lo de después. Apocalipsis 4.1, primeramente es, vi una puerta abierta en el cielo, y después dice, y la primera voz que oí como de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Vale? Primero es, vi una puerta abierta en el cielo. Hay que tratar eso. Y después es lo siguiente. La siguiente apertura, Apocalipsis 11:19, primeramente es, el santuario de Dios fue abierto en el cielo. Y es después cuando se dice, y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario. Debemos de separar, no es que debamos de separar, es que debemos de tratar las cosas. No podemos centrarnos en, y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario, olvidándonos del santuario de Dios fue abierto en el cielo. Primero lo primero. Cada cosa en su momento. Apocalipsis 15:5. Primeramente es, he aquí fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Primero esto, y después, y del santuario salieron los 7 ángeles. Cada cosa en su lugar y en su tiempo. Y todo lo englobamos después. ¿Por qué? Porque si no, menospreciamos algunas partes de los versículos. Las ignoramos para centrarnos en otras cosas. ¿Cómo? ¿Cómo cuándo? Pues como cuando llegamos a Apocalipsis 19:11, ahora, nos olvidamos del caballo y nos olvidamos del color del caballo y nos centramos en que el Señor viene. Cuando la Escritura dice, no, he dicho primero el caballo, centraos en el caballo. El caballo es lo que nos presenta, por lo tanto hay que centrarse en el caballo. Primeramente, el Espíritu lo que hace es establecernos un marco. En estas aperturas, en las aperturas, lo vemos. Primero nos establece un marco. El santuario de Dios fue abierto en el cielo. Y aquí fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Vi una puerta abierta en el cielo. El Espíritu primero nos establece un marco, una esfera de actuación. Vamos a entenderlo así. Primero nos presenta una esfera de actuación. Es decir, nos presenta primero de qué va a ir cada sección. Eso sí, siempre con carácter judicial. Pero el Espíritu nos presenta primero una esfera. Nos presenta de qué va a ir cada sección. Y cada sección es 4.1. Vi una puerta abierta en el cielo. Primero nos presenta, vuelvo a decir, una esfera de actuación, el marco de actuación. ¿De qué va a ir cada sección? 4.1. La puerta abre el periodo tribulacional. Es el contacto del cielo con la tierra. Es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es Apocalipsis 4.1. En 11.19, cuando dice que el santuario de Dios fue abierto en el cielo, lo que nos indica primeramente es que de lo que va a tratar es del testimonio. Nos indica primeramente que va a tratar del testimonio. El santuario de Dios fue abierto en el cielo. Del testimonio. Punto. Del testimonio. Y la segunda parte de Apocalipsis 11.19 nos aclara de qué candelero se trata. Veámoslo así, ¿vale? 15.5, la otra apertura. 15.5 inicia nuevamente indicándonos que va a tratar nuevamente del testimonio, el santuario. Pero esta vez sin limitaciones en cuanto a su alcance. Ya no habla del arca del pacto. Es algo universal. Y es después cuando vemos, después de esta primera parte del versículo 5 del capítulo 15, es después cuando vemos a aquellos que se van a ocupar en juicio del testimonio del segundo candelero, la Iglesia. Y en 19:11, cuando llegamos aquí a esta última apertura, es exactamente igual, el tratamiento es exactamente igual que las anteriores aperturas. No podemos dejar de seguir el camino del Espíritu. Tenemos que tratar esta apertura igual que las anteriores, con la misma estructura. Entonces vi el cielo abierto, totalmente abierto, sin restricción, lo que indica que ya no queda lugar para más juicios. Lo que viene es la ejecución. Ya no hay una puerta abierta o santuarios abiertos. Ahora el cielo se abre plenamente.
para que el contacto con la tierra sea pleno. Es decir, el cielo va a desplegar su poder imperial sobre la tierra. Como decía, primero es el cielo abierto y después es he aquí un caballo. El poder imperial, porque el caballo es el poder imperial. Bien, el espíritu decía, quiere que le demos importancia al caballo, no como una característica del jinete, el caballo no, sino como el asunto, marco o esfera de actuación de la que se va a hablar. Por lo tanto, la advertencia, no nos desviemos de la simbología ya tratada, por cierto, la simbología del caballo, ya la tratamos en el estudio de Apocalipsis 6. Por eso digo, no nos desviemos de la simbología. El caballo es el poder imperial en manos de los hombres. Eso es un caballo, el poder imperial en manos de los hombres. Los caballos son los representantes de la acción de la soberanía divina delegada, como hemos dicho. Lo vemos en Zacarías 1, en Zacarías 6 y en Daniel 7 también lo vemos. Los caballos, ya dijimos que son a los imperios lo que los ángeles a sus iglesias. De alguna manera, si podemos o queremos verlo así. Lo que tenemos ante nosotros es que ahora, en este 19:11, lo que tenemos ante nosotros es que el cielo se abre para desplegar su poder imperial en la tierra. Sí, naturalmente, siempre delegado a un hombre. En este caso ya es Dios hombre. Pero lo que nos muestra es que el cielo se abre para desplegar su poder imperial en la tierra. Y esto es lo que debemos de ver. Primero, vamos a ver al caballo. Vamos a tratar del caballo. Y no solamente el caballo, que es lo que nos muestra primero el espíritu, sino que es que además se preocupa de decirnos que es un caballo blanco. Bien. El próximo día seguiremos ampliando sobre este versículo y más cosas, este tema, porque el tema del imperio sobre la tierra es importante. Es tan importante que ocupa todos los versículos siguientes y ocupa el mismo capítulo 20 y ocupa muchas cosas a partir de ahora. Lo dejamos aquí y continuamos el próximo día, si el Señor quiere.